Vamos a empezar el desarrollo de lo que sería la selección de los muros aptos de mampostería para una construcción en zona sísmica. Se trata, en este caso, el ejemplo, ¿no es cierto?, de una cabaña, una construcción muy simple que va a estar resuelta en mampostería de bloque cerámico hueco de 8 y de 18 centímetros de espesor, con losas de vigueta, un nivel de cota de fundación de menos 0,60 metros y una tensión de suelo de 0,3 kilos por centímetro cuadrado. Como se ve, la distribución es muy simple, las aberturas son bastante grandes, priorizando las visuales hacia uno de los sectores. El esquema funcional es muy simple, sin dormitorio, baño y un estar-comedor compartido. En la planta del costado derecho tenemos las dimensiones, ¿no es cierto?, donde ya se pueden ver algunas de las dimensiones de los baños principales. Se ve claramente la diferencia entre los muros que son de 8 y los de 18 centímetros de espesor, sabiendo que los que pueden ser aptos, ¿no es cierto?, para muros sismorresistentes son los de 18 centímetros de espesor. Acá vemos la fachada principal, fachada posterior, y las dos fachadas laterales, donde tenemos las aberturas que van de piso a techo. No tenemos un dintel intermedio, y en el corte se puede observar, ¿no es cierto?, un poco lo que es la resolución tecnológica, ¿no es cierto?, esta cubierta de viguetas, los ladrillos de mampostería cerámica de 18, una resolución, ¿no es cierto?, de fundación superficial de una plantilla de hormigón armado. Y vemos que por sobre la losa excede un parapeto de alrededor de unos 40 centímetros. Para la selección de los muros hay que determinar la posición del encadenado horizontal superior y del encadenado horizontal inferior, que, como dijimos, el inferior va a estar alojado en la plantilla de hormigón y el superior tiene que estar en contacto, y es la vinculación entre el plano resistente horizontal y el plano resistente vertical, compartiendo ese punto de contacto. En este caso, definimos el encadenado horizontal superior de 18 por 25, al igual que el inferior también de 18 por 25. Una vez que tenemos determinada la posición de los encadenados horizontales, queda definido la altura del plano resistente vertical, que es la distancia que existe entre el eje del encadenado horizontal inferior y el eje del encadenado horizontal superior. Para la selección de estos muros aptos sismorresistentes vamos a recordar un poco las condiciones dimensionales que nos establecía el reglamento, que decía que para muros aislados la longitud del muro tendría que ser mayor o igual a la altura dividido 2,2 y además ser mayor a 1,50 m, o sea, tiene que cumplir ambas condiciones. Y para los muros vinculados, la longitud del muro tiene que ser mayor o igual a la altura dividido 2,6 y como mínimo una longitud de 0,9 metros. La altura del muro, como dijimos recién, es la distancia que existe desde el eje del encadenado inferior hasta el eje del encadenado superior en función de la disposición que tenga dentro de lo que es la materialidad de las construcciones. Y recordar que no se admiten perforaciones ni canalizaciones de estos muros sismorresistentes que debiliten esa condición dimensional que son necesarias para garantizar el trabajo del muro. Veamos ahora qué sucede en el caso que venimos desarrollando. Para los muros aislados tenía que cumplirse la condición de que la longitud tiene que ser mayor o igual a la altura sobre 2,2, o sea, 3,37, que era la altura de nuestro plano sismorresistente, dividido 2,2, nos da un requerimiento de 1,54 metros. Y también debe cumplir la condición del mínimo, que era 1,50. O sea, de estas dos condiciones tiene que superar la condición más exigente.
Para los muros vinculados, la condición para ser apto era que la longitud fuese mayor o igual a la altura sobre 2,6. O sea, 3,37 metros dividido 2,6 es igual a 1,30. Y también el mínimo de esa longitud era 0,90. De estas dos condiciones tiene que cumplir la más exigente de ambas. Con lo cual, la longitud para muros vinculados será la de 1,30. Hagamos un recorrido ahora para ver cuáles son los muros aptos de nuestra construcción. El primero que aparece como muro aislados es este, que cumple la condición de ser mayor a la exigencia de 1,54 m. Luego analizamos este como muro vinculado, que cumple la condición de ser mayor a 1,30 metros. Seguimos el recorrido, este también cumple la condición en cuanto a la longitud del muro, y este también en cuanto a la longitud ya como muro vinculado. Todos estos superan holgadamente esa condición. Veamos ahora qué sucede en la otra dirección. Aparece este muro de 1,40 que supera la condición, es un muro vinculado porque está tomado a un muro apto. No sucede lo mismo con estos muritos que están, ¿no es cierto?, acá al costado de la ventana, que tienen de extremo a extremo exterior una longitud de 1,02 m, que no alcanza a cubrir la condición, ¿no es cierto?, para muro apto como muro vinculado, que es de 1,30. O sea que esta sería la selección de muros aptos para ser sismo resistentes y los que están en condiciones de tomar carga vertical para el armado de nuestro esquema resistente. Le agregamos la designación de los muros en X y en Y y estamos en condiciones de hacer la graficación de los mismos. Acá podemos ver cómo han quedado configurados los paños que hemos seleccionado, donde se puede ver la regularidad de los mismos. Esa regularidad marca que se puede formar la biela a compresión lo más cercano a los 45 grados. Acá tenemos la fachada lateral derecha y la fachada lateral izquierda y marcado la posición de los encadenados verticales y horizontales. Veamos ahora qué sucede con la fachada posterior, donde cambia la proporción de los paños. Entonces vamos a tener que verificar si es necesario colocar un encadenado horizontal intermedio. La condición era que si la longitud del muro era menor a la altura dividido 1,5, era necesario colocar un encadenado horizontal intermedio. En este caso, la altura de 3,37 metros dividido 1,5 nos indica que todos los muros que tengan una longitud menor a 2,25 metros deberán llevar un encadenado horizontal intermedio. Bajo esta condición, entonces se dispone colocar ese encadenado horizontal intermedio. Acá tenemos la planta de estructura, como ha quedado con los muros seleccionados, la dimensión de los encadenados, el armado de la losa, que es una losa de viguetas con doble vigueta y ladrillos de 17, lo cual da un espesor de 22 centímetros, y el armado de la losita del alero, que es una losa maciza que se toma de una viga estructural de 18 por 40. Y acá en el corte se refleja, ¿no es cierto?, la posición de los encadenados horizontal inferior y horizontal superior, y también se ve el armado de la losa, las profundidades de las fundaciones. Aquí tenemos la configuración tridimensional, ¿no es cierto?, donde se ve reflejado los muros aptos que hemos seleccionado, estos muros de dimensiones importantes, estos dos muros aislados y estos 4 muros conectados, donde aparece la representación del encadenado horizontal intermedio, ya que la longitud de estos muros era menor a los 2,25 metros, que era la condición a superar para que no existiera ese plano, ese encadenado horizontal intermedio. También se ven reflejados
otros elementos que componen el esquema estructural, como son estas vigas. Estas son vigas estructurales que descansan en estos planos sismorresistentes que cierran el perímetro, ¿no es cierto?, de lo que es el plano horizontal superior, en este caso constituido por viguetas. Y también acá se ve esta viga de dimensiones diferentes, que es la encargada de tomar el voladizo de hormigón armado que se encuentra en el ingreso. Para completar, ¿no es cierto?, vamos a recordar las áreas y longitudes máximas de los paneles en que se divide el muro. Si bien de estas condiciones ya hemos visto, ¿no es cierto?, la necesidad de la aparición de un encadenado horizontal intermedio en función de las proporciones del mismo, también existe una limitación en cuanto a la longitud máxima. Esa longitud no puede superar 2 veces la altura, y también aparecen restricciones en cuanto a las dimensiones máximas del panel, o sea, la longitud máxima del panel en metros, en función de los espesores de los mampuestos, y también a las áreas máximas del panel en cuanto a los metros cuadrados. Esto tiene que ver también, esta restricción está en función de las diferentes zonas sísmicas a donde vamos a construir nuestra estructura. Y por último, recordar también que las aberturas en los muros encadenados tienen alguna serie de limitaciones en cuanto al posicionamiento dentro del paño general, ¿no es cierto? Prácticamente las aberturas tienen que ser menores al 10%, guardar una cierta proporcionalidad con las dimensiones de longitud y de altura, y estar dentro de los 2 cuartos centrales, ¿no es cierto?, ubicada esa abertura. Y si la misma es menor a un 5% de la superficie del panel, tiene también que guardar una cierta proporcionalidad en cuanto a la longitud del panel y a la altura del panel, y podrá estar ubicada en cualquier parte del paño. Entonces, con esto completamos un poco las condiciones dimensionales de los muros. Hemos definido para nuestro ejemplo, ¿cierto?, estas dimensiones, y ahora estaríamos en condiciones de modelar esta estructura a través del método de biela y tensor en un software tridimensional de resolución material, que es lo que veremos en el próximo tutorial.